que recordemos que representa a ese Nilo, que también tiene un recorrido, empiezan a aparecer también estas imágenes que también generan espacios iluminados y espacios en sombra. Generalmente suelen armar galerías, pero no están pensadas como galería para caminar, sino para acompañar el recorrido, y que de alguna manera representan también a la vegetación o a la arboleda que acompaña el recorrido del Nilo, ¿no? Esos elementos verticales que acompañan el recorrido. Paso a un primer patio, voy a acceder a la sala hipóstila, ¿no? Que es esta que está aquí. Fíjense que está en absoluta oscuridad, salvo que veo por ahí alguna entrada o entrante de luz. Ahora vamos a ver qué es. Paso a través de esa sala hipóstila miro hacia el costado primero para entender también esos elementos que arman espacios de luz y espacios de sombra, con una serie de columnas, que después vamos a ver tipologías de columnas y demás. Y la otra cosa interesante para pensar acá es que toda esta estructura, todos los muros, todas las columnas que vemos, hay que pensarlas trabajadas según lo que vemos aquí. El uso del color, que nosotros obviamente no lo vemos la piedra limpia, pero hay que pensar que absolutamente toda la superficie está pintada con colores azules, amarillos, bordó, negros, la línea bien marcada de la figura. Bueno, después vamos a ver alguna otra cosa más, que nos transmiten situaciones que tienen que ver con la vida diaria, con el Dios al que está destinado el edificio. Puse aquí otra idea de ese eje marcando esa secuencia de espacios iluminados y no. Y con respecto al espacio central, ahí estamos en la sala hipóstila, solo que nos está faltando el techo. Nada, es atravesar esa sala para llegar a este espacio, que es el espacio del rito, ¿no? Fíjense que es sumamente pequeño y acotado, hay un espacio para el rito y un vano, ¿no? O una puerta, un marco ahí que me incita o me da la idea de que esto no se termina acá y que sigue. O sea, ahí ya hay un vínculo con el más allá, ¿no? Con seguir la vida después de la muerte, con lo que entiendo después de la vida. Si volvemos ahora a esa sala hipóstila, estamos viendo aquí un lateral de la sala hipóstila, y lo que vamos a notar sobre el eje es que hay columnas de mayor grosor y mayor altura que me permiten hacer una cubierta de ese recorrido más alta, o sea que le estoy dando jerarquía al recorrido porque el espacio es bastante más alto, y el lateral, todo el lateral que tengo, lo voy a estar también cubriendo, y aparecen columnas también muy cercanas una de otra por la misma razón que hablábamos de los muros. Necesito tenerlas cerca porque si quiero tener un espacio cubierto, los dinteles que voy a armar sobre las columnas tienen que estar cercanos para que la placa de piedra que yo ponga encima no se me rompa. Pero esto ¿qué permite también? Permite que a través de esa diferencia de altura acceda luz a ese espacio central. O sea que también estoy hablando de una jerarquización de ese espacio central porque estoy permitiendo que ese espacio se ilumine. Pero tampoco la luz entra así directa, sino que fíjense cómo aparece como una especie de piedra calada con esas velas ahí verticales, como si fuera una celosía, que me permite entrar la luz, pero tamizada, ¿no? Trabajada. Ahí es la idea de trabajar con ese efecto de la luz. Las columnas que también van a tener esa forma casi natural. Fíjense que esto representa como si fuera un junco. En algunos casos van a representar palmeras, entonces uno puede decir que son columnas palmeriformes o a veces son cuadradas, no importa, pero
digo, tratan de representar situaciones de la naturaleza o los juncos atados, como esas columnas que utilizábamos para armar los muros de las viviendas, ¿no? Sería una serie de juncos que se atan y conforman, le dan esa forma. Y me interesaba mostrarles en este caso, que es el muro lateral y esas columnas que aparecen, cómo aparece esta pieza aquí arriba que separa el capitel de la columna del dintel, ¿no? En este caso, con esta perspectiva, yo logro ver esto y entiendo que está apoyando aquí. El dintel está apoyando sobre esta pieza. Pero si yo estoy en un interior, lo que voy a ver es ese dintel pasar por arriba del capitel, casi como si estuviera flotando, ¿no? O sea que esa arquitectura, que es sumamente pesada, que, bueno, estamos en un espacio de oscuridad, iluminada por las pequeñas entradas de luz a ese eje, a la vez genera esta sensación de liviandad, ¿no? Esa dualidad de lo pesado, pero que parezca liviano, al pasar casi como volando por arriba de esos capiteles. Decíamos que la cantidad de superficie, de la totalidad de la superficie, va a estar llena de estos elementos, de este lenguaje, ¿no? Que también tiene que ver con la dualidad, porque el mundo egipcio, no es que no conozca la perspectiva, sino que no la necesita para demostrar lo que quiere demostrar, o para contar lo que quiere contar. Entonces, las expresiones siempre van a ser en dos planos. Fíjense que la figura humana aparece de frente y de perfil, no tiene profundidad. Generalmente van a ser situaciones también simétricas, o que tengan un eje de composición axial. En este caso aparece el Nilo en el centro, los cultivos a los costados, y estos dos personajes que siempre van a estar apoyados en el territorio. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver culturas que a lo mejor aparecen representaciones de gente saltando o corriendo. Acá siempre las figuras van a estar apoyadas sobre una línea. La necesidad de marcar esa línea, ese borde que define a la figura. Y por otro lado, bueno, los jeroglíficos y los frescos. Ustedes saben que los jeroglíficos, por un lado, simbolizan algo, significan algo, y por el otro lado tienen una pronunciación, ¿no? Cuando nosotros veamos, por ejemplo, este círculo que aparece aquí, es porque está destinado, representa por un lado al dios Sol, y por otro lado se pronuncia Ra, con lo cual yo tengo ahí una imagen que simboliza una cosa y que se pronuncia de esa manera, de una manera. Ahora, cuando yo encuentro a ese mismo símbolo con otros, bueno, significará otra cosa, o significará la relación de Ra con esos otros símbolos, y se pronunciará de otra manera, ¿no? Pero es interesante ver cómo esta forma de transmitir una idea, un lugar, este que ven aquí, que parece un serrucho, es el jeroglífico que representa el Nilo, o algún animal o alguna cosa o algún elemento. Es interesante ver cómo esto que representa eso tiene mucho que ver con esto, que también nosotros solemos utilizarlo todo el tiempo. Para el caso, habla de lo mismo. Yo no sé si estos personajes tienen nombre o no, pero sí representan muy bien lo que uno siente, lo que nos pasa, o situaciones, o lugares, o lo que sea. Estas tipologías, la tipología del templo, es la que empezará a armarse en el periodo medio, y ya para la última etapa aparecerá la idea de templo, y uno cuando ve esta planta puede reconocer la misma secuencia espacial
quizás no muy desarrollada sobre su eje longitudinal, pero sí la secuencia espacial, lo que es el afuera y el adentro, lo exterior y lo interior, acceder, ¿no?, a través de ese eje de composición axial y una secuencia de espacios que se van achicando cada vez más hasta llegar a la última habitación de ese recorrido. Estamos hablando de otra tipología, que es la tipología de los hipogeos. Los hipogeos son los templos construidos directamente dentro de la piedra o en una conformación natural preexistente. De ahí la teoría de que si pudieron hacer estos templos enclavados en la piedra y trabajados de la manera que están trabajados, tranquilamente podrían haberle dado a esta conformación natural la forma de pirámide, porque es la misma piedra, ¿no? O sea, esa relación podríamos hacerla. Bien, habrá que ver. Bueno, lo que estamos viendo acá es el templo de Abu Simbel, pero en realidad no es la implantación original. Este templo se tuvo que trasladar en un momento, esa elevación que ustedes ven por atrás es artificial, representa lo que era la realidad. El templo sí es original, que se tuvo que trasladar del lugar donde estaba, porque cuando se construye la represa de Asuán, esto iba a quedar bajo las aguas, iba a quedar inundado de alguna manera, con lo cual el gobierno egipcio lo que hizo fue llamar a una serie de antropólogos, en fin, personajes avesados y con conocimiento de causa para cortar al edificio en partes e ir trasladándolo hasta este nuevo lugar. Creo que hay un video que muestra cómo fue todo el proceso, pero cuento esta anécdota básicamente para terminar en lo que más me interesa, que es decirles que Argentina participó en ese proceso junto con una delegación francesa, y la forma que el gobierno egipcio tuvo de pagarle a las distintas naciones que participaron de todo este proyecto fue con templos menores que también iban a quedar debajo del agua, con lo cual esos templos menores fueron cedidos a estas naciones. Por eso podemos encontrar en España, en alguna plaza de España, ciertos elementos que tienen que ver con el mundo egipcio, y por eso podemos encontrar en nuestro Museo de Ciencias Naturales de La Plata una sala con un pequeño templo, con partes de un pequeño templo original del mundo egipcio. En este caso, bueno, en vez de aparecer los pilonos, aparecen estos colosos, ¿no?, conformando esa idea de acceso. Aparece esa idea de único acceso a través de ese eje de composición simétrica. Volvemos a ver la totalidad de esa superficie con información, pero vamos directamente, a adentrarnos y vamos a entender otra vez esa secuencia espacial que nos va llevando por espacios que se van acotando cada vez más hasta llegar a esa última sala donde aparecen los dioses al que está destinado este hipogeo. Algo interesante para ver acá para señalar acá, es esa idea de que en las imágenes egipcias no hay representación de género, ¿no? Acá no sabemos quién es varón, quién es mujer, las figuras son sumamente estáticas. Quizás podríamos definirlo en función de la jerarquía que pueda tener ese dios en relación a esa especie de gorro o de pieza que tiene colocada sobre la cabeza, pero si no identificamos género, y las posturas, fíjense que son para todos las mismas. A lo sumo puede aparecer un brazo sobre el pecho, pero siempre sumamente estáticas. Me interesa mostrarle otro hipogeo
y entender en ese territorio la implantación de ese hipogeo. Fíjense qué bien está marcada esa secuencia de río, espacio verde y el desierto, o esas elevaciones sumamente áridas, cómo el edificio se implanta en ese espacio, ¿no? Se mete dentro de esa topografía, casi que se mimetiza con el entorno. Y en este caso, también está la idea de ese muro límite, ¿no?, que define lo interior y lo exterior, el espacio dominado y el no dominado, aunque bueno, lo que tenemos acá es otro templo, con lo cual, bueno, estaríamos hablando de lo mismo, pero fuera de ese sistema volvemos a repetir la misma situación. En este caso, como nos estamos metiendo dentro de la topografía, bueno, lo que se elevan son como losas, como terrazas, que por debajo no tienen ningún uso. Ustedes lo que ven acá es un trabajo de vanos que generan luz y sombra, nada más que eso. Pero vamos subiendo a distintas situaciones de aterrazamientos para llegar a una sala hipóstila y después meterme dentro del templo propiamente dicho. Bien, creo que con esto llegamos al final de